Basta de oprimirnos, compañeros no menstruantes. El 8M, vosotros a trabajar. No vengáis al piquete a hacernos mansplaining. Pero Juanma, si no hacemos la huelga, los empresarios no pierden tanto dinero. Y entonces la huelga feminista no tendría incidencia. ¿No sería mejor que la hagamos por solidaridad con vosotras y os ayudemos bajo vuestra dirección, si queréis, en los piquetes para que se cierren más centros de trabajo? Claro, claro. Y ahora vas a venir tú con ese planteamiento más fulcatiano que badleriano. Los sujetos agentes deben partir de una biopolítica positiva, explorando la imposibilidad de evadir el carácter corporal de la performatividad. Vamos a centrarnos un poco. Lo primero. ¿Qué demonios dice? ¿Qué no puede psiquiatrizarse los cuerpos de las mujeres? Puesto que la positividad a nivel contencioso de la salud mental no puede provenir de la concepción liberal de la antipsiquiatría, sino que hay que refundar los cuerpos de manera que las transformatividades opacas no subyuguen la matriz de las sexualidades alternativas al sistema patriarcal. ¿Pero qué dices? Que me estás oprimiendo por ser mujer. Vamos. Pero Juanma, si eres un hombre. El sexo también es subjetivo. Traidor terminarista, opresor. No se asusten, esto no está ocurriendo realmente, solo nos ocurrió en la huelga de 2018, pero ya lo hemos superado. Aunque nos ocurre cada día en las redes sociales. El sano debate en torno a argumentos es sustituido por jergas y giros lingüísticos que únicamente pretenden construir un muro de total incomunicación. Y por acusaciones inquisitoriales imposibles de esquivar, hagas lo que hagas. Pero eso no pasará en este canal, porque desde que comprobamos que el estudio y el análisis político riguroso no tiene sustituto por más que acumules ismos, decidimos que estábamos aquí para darle un fundamento científico a la política. Y en día de hoy hemos venido a hablar del posmodernismo, nada menos. ¿Es el posmodernismo una teoría emancipadora? Llevamos décadas observando cómo determinadas teorías políticas, que aquí encuadraremos como posmodernismo, se han ido extendiendo. Primero en las universidades estadounidenses, pero más recientemente también en Europa. En 2020, Francisco Erice publica En defensa de la razón, contribución a la crítica del posmodernismo, que refuta de manera sosegada, pero a la vez rigurosa y contundente, muchas de estas teorías. El marxismo se pasó de moda. Probablemente en primer lugar porque para estos universitarios efectivamente no era una necesidad vital, sino una moda. En todo caso, como destaca Eric Hobsbawm, los estudios sociales se desplazan y dejan de hablarse de estructura para centrarse en el ámbito del discurso y cada vez más de las políticas identitarias. Asimismo, la militancia partidista y revolucionaria se va sustituyendo, por ejemplo, por las ONG. Unas ONGs que, en palabras de James Petras, al igual que las viejas misiones religiosas, son a menudo una mera cobertura del imperialismo y del Fondo Monetario Internacional, que con sus microproyectos tienen una función básicamente desmovilizadora y además despolitiza a los pobres. Así cada vez más se fue imponiendo la idea de refugiarse en las identidades ante la supuesta desaparición de la clase obrera. Los mercados laborales efectivamente están fragmentados y segmentados. El ocio, para colmo, ha sido individualizado, evitando que los trabajadores socialicen más de la cuenta. Sin embargo, la clase obrera no solo sigue existiendo, sino que, como destaca Hobsbawm, estadísticamente ha ido aumentando. Incluso la industria, como subraya Callinico, ha aumentado, solo que trasladada a la periferia. El fordismo ha sido sustituido por la llamada acumulación flexible, pero de hecho nunca hubo tantos proletarios en España como ahora. Pero esto no se entendió y los partidos verdes y la segunda ola del feminismo vinieron a sustituir a los movimientos de la clase obrera. Los verdes son los nuevos rojos, proclamaba la progresía europea, pero eso no fue más que el principio. Pronto todo el caudal de pensamiento racionalista e ilustrado fue despreciado. Una vez más se tiraba al niño con el agua sucia. De este modo, la teoría decolonial ha hecho aportes interesantes como los de Boaventura de Sousa Santos. Sin embargo, Walter Mignolo ha llegado a afirmar que el marxismo y el liberalismo son dos caras de la misma moneda, la modernidad colonialista europea. Además, desde la llamada ecología de los saberes se ha afirmado que la ciencia es un saber entre otros, reivindicando saberes locales, como por ejemplo indígenas.
Podemos estar de acuerdo en que la ciencia tiene sus límites, pero no podemos negar el valor universal de la ciencia, válido para todos los pueblos, independientemente de que la ciencia moderna haya surgido en la cultura occidental. La ciencia no es un producto lingüístico, sino que la vemos funcionar diariamente en forma de avión, de microondas o de ordenador, por ejemplo. El gran Domenico Losurdo destacaba que estas teorías decoloniales acaban palideciendo como verborrea universitaria de privilegiados, mientras los movimientos antiimperialistas reales liberaban Vietnam con la ayuda de la Unión Soviética o Nicaragua con la ayuda de Cuba. Pero además resaltaba que, aunque la razón puede utilizarse para legitimar la opresión, en última instancia hay una ineludible convergencia entre la lucha de clases emancipadora y la razón. De hecho, la razón ilustrada, aun con sus límites, sabe cuestionarse a sí misma. En cambio, el prejuicio antiilustrado no. Pero fue Noam Chomsky quien contestó a esta locura en año 501, exponiendo cómo los intelectuales de izquierda siempre intentaron compensar el carácter clasista de las instituciones culturales por medio de programas de educación para los trabajadores, como por ejemplo la tarea de George Polisher, y que curiosamente hoy los intelectuales postmodernos intentan despojar a los trabajadores de esas herramientas de emancipación, tratando de convencerlos de que deben abandonar las ilusiones de la razón y la ciencia, algo que sin duda alegrará a los poderosos, encantados de monopolizar ese valioso instrumento para su propio uso. Pero si hay un libro que haya estado de moda en estos últimos años es Hegemonía y Estrategia Socialista de Laclau y Mouffe. De tendencia postmarxista y en el caso de Laclau procedente anteriormente del peronismo de izquierdas, estos autores deconstruyen la categoría del sujeto, además de establecer una supuesta centralidad del lenguaje y del discurso. No se trata pues de movilizar a las clases sociales oprimidas, sino de articular luchas contra las diversas formas de opresión, clase, sexo, raza. ¿Y cómo? Mediante el sentido común. Todo solucionado. No es de extrañar que Íñigo Errejón haya sido el adalid español de este paradigma, pero sí nos sorprende que un intelectual marxista interesante como Carlos Fernández Liria haya sido succionado por tan oscuro sumidero. Ellen Meckingwood ha refutado de manera contundente estas posiciones. ¿Cómo revolucionar la realidad a través del atractivo racional del bienestar universal y de un orden más sensato para todos y no de los intereses y necesidades más acuciantes del pueblo? Es un absurdo negar la conexión entre política y clase social. Atilio Borón, por su parte, destaca la distorsión que Laclau y Mouffe hacen del famoso prólogo de Marx a la contribución a la crítica de la economía política. Al traducir erróneamente el vocablo alemán condicionar, Bediner, como determinar, Bestimmen, estos autores están pintando a Marx como un determinista simplón. La manipulación es evidente. Además, al hacer recaer la contradicción no sobre la naturaleza de las relaciones sociales, sino sobre una simple contradicción de discursos, convierte la revolución en un mero problema semántico. Al supuesto e inexistente reduccionismo de clase contraponen otro bien real pero discursivo. También confunden a conveniencia las nociones de clase en sí con la clase para sí. Para Laclau y Mouffe no hay revuelta contra la explotación sin un discurso agitativo o explícito previo y generalizado que la respalde. ¿Cómo aplicar entonces las revueltas de esclavos desde la antigüedad? Además, estos autores sustituyen el socialismo por la extensión y radicalización de la democracia. Naturalmente, podemos aceptar la propuesta, pero solo a condición de que se desmitifique de manera implacable la realidad de una supuesta democracia burguesa, que únicamente maquilla la descarnada dictadura de la banca. Antonio Negri, junto a Michel Hart, publicó la trilogía que constituye Imperio, del 2000, Multitud, del 2004 y Commonwealth, del 2009. La primera de estas obras defendía una sorprendente tesis. Ya no hay imperialismo, sino que hemos pasado a un imperio estable. El sujeto antagonista ya no son los trabajadores, sino la multitud. ¿Y cuál es la propuesta alternativa? La democracia de los comunes. La jerga del autoconsumo, desde luego, que no falte. Sí que tenemos una duda. Podemos entender que, quizá un poco despistado de la actualidad yugoslava, Tony Negri sostuviera en el año 2000 que la época imperialista y sus guerras ya habían acabado. Pero Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 e Irak en 2003. Y en 2004 vas y sacas una segunda parte del libro sin rectificar una coma y sin la menor autocrítica. A ver si va a ser como cuando el Capitán King sostiene en la película Tiburón que lo sucedido con el personaje de Cooper solo demostraba una cosa: que a los niños de los colegios pijos no les enseña la suficiente educación como para reconocer un error.
Atilio Borón repudia además que la obra Imperio sostuviera que las intervenciones militares estaban legitimadas por el consenso y se realizaran en nombre de principios éticos. Pero encima de esta lamentable claudicación es que los errores de análisis del libro son evidentes. Se supone que el Estado-Nación está en declive dada la globalización. Sin embargo, como expone Atilio Borón en Imperio e Imperialismo, la realidad es que el Estado sigue siendo un actor crucial que abre los mercados para sus multinacionales, pues los capitales no son universales ni globales, sino que siguen radicadas en determinados estados concretos. Evidentemente, la globalización no acaba con el Estado, sino que el Estado, es su principal agente en la búsqueda de beneficios para las grandes empresas. Otros actores políticos como Izquierda Unida, por ejemplo, no han abandonado supuestamente su perspectiva de clase, simplemente la han diluido como si fuera una opresión más, entre otras, dentro de la tríada rojo-verde-violeta. Hobsbawm ya alertaba contra la sustitución de criterios universalistas por otros identitarios, resaltando que las identidades son en muchas ocasiones como una camisa intercambiable y que conquistar mayoría no equivale a sumar minoría. Daniel Bernabé, por su parte, resaltaba en La trampa de la diversidad que muchas identidades se convierten en estilos de vida alternativos, que sustituyen las políticas de redistribución por otras de representación. No se trata de restar un ápice de importancia a las opresiones de etnia o de género, por ejemplo. Se trata de que en la sociedad moderna todas ellas quedan bajo influencia decisiva en última instancia de la clase social a la que pertenezcas. ¿No son recibidos los jeques como jeques en Mallorca cada verano, mientras otros árabes son machacados en las vallas de Ceuta y Melilla? Perry Anderson subrayó que, por universal que sea la causa de la liberación de la mujer, no es operativa por sí sola para desplazar al gobierno del capital, para lo cual se necesita un bloque de fuerzas que incluya también al sector masculino del pueblo. Zizek, pese a su retórica a veces insoportable, también describe claramente que en la serie de antagonismos sociales existentes, y aunque cada uno requiera su tratamiento específico, hay uno que tiene centralidad por asignar cómo y dónde tendrá influencia el resto: la clase social. Atilio Borón también habla de la diferente gravitación de las desigualdades existentes, concluyendo que evidentemente es la nivelación de clases la más inadmisible para el sistema. Terry Eagleton, por su parte, cuestiona la triada clase, raza, género como contradicciones al mismo nivel, destacando que la clase es la categoría social más abarcadora y que de hecho para cualquier persona honesta resulta impensable que mujeres, gays o grupos étnicos que no formen parte de la clase trabajadora la sustituyan en las tareas de arrebatarle el poder al capital. En última instancia, son muchos los activistas que, imbuidos por las dinámicas teóricas descritas, fragmentan a la clase, lo que facilita la tarea a la oligarquía. A menudo te espetan con "tú no puedes entenderlo porque tú no sufres las mismas opresiones que yo". De ahí se pasa a "no me importa lo que digas porque eres parte del sujeto opresor". Se impide toda comunicación y con ello toda alianza en pos de un objetivo compartido. Es más, se produce una especie de competición a ver quién tiene más opresiones. Tal vez tú seas obrero de Namantia, pero yo soy transexual y gente como tú me he despreciado toda la vida. Necesitamos romper con esa espiral de división autodestructiva y recuperar un concepto clave: solidaridad. De hecho, en realidad, lo que necesitamos es, en primer lugar, recordar las teorías políticas claramente descritas por Marx y por Lenin, porque ellos ya solucionaron la mayoría de estos problemas. Para empezar, no hace falta que la Clau nos venga a explicar lo que es el pueblo. Ya Lenin habló de hegemonía y de alianza obrero-campesina. La Tercera Internacional habló de frentes populares y en los países del tercer mundo se constituyeron frentes antiimperialistas. El reduccionismo clase obrerista o monoazulista que algunos atribuyen al marxismo es, en realidad, una completa falacia a la luz de nuestra propia historia. Por otro lado, hay que diferenciar las confusiones posmodernas de algo tan crucial e importante como es la lucha de la mujer por su emancipación, porque el patriarcado es miles de años anterior al capitalismo. Difícilmente va a caer antes de que éste haya desaparecido. No obstante, debemos luchar cada día para derribarlo o al menos minorizarlo.
Ahora bien, esto no puede hacerse rompiendo la unidad de clase porque, de hecho, es impensable que acabemos con el patriarcado antes de haber acabado con el capitalismo. ¿Por qué un empresario, si no le hemos quitado el poder, va a dejar de explotar doblemente a la mujer? ¿Por convencerlo con nuestros razonamientos humanistas? No estamos muy seguros de que quienes explotan a niños en minas o arrojan bombas de napalm vayan de pronto a experimentar semejante despertar. Sin quitarles el poder, el patriarcado seguirá en pie y no podremos tomarlo sin unidad de hombres y mujeres trabajadores. Lo cual, insistimos, no quita que dentro de la clase haya que luchar cada día, y no solo en la foto del 8 de marzo, para que los hombres trabajadores y también las mujeres vayan superando más y más las ideas machistas. El caso es que no encontramos en estas novedosas teorías soluciones mejores a los problemas ya teorizados hace mucho tiempo en el seno del movimiento obrero. Más allá de aportes puntuales mirados en su globalidad, más bien suponen un peligroso paso atrás. Pero nunca es tarde para recuperar el hilo rojo. Hay que defender el derecho de autodeterminación porque es la única manera de no ser nacionalistas de ningún nacionalismo, tampoco el español. Hay que luchar contra el patriarcado, pero dentro de la clase trabajadora, al interior de la misma. Hay que salvar el planeta, pero planificando la economía y derribando ese reino de la valorización que va camino de destruirlo. Hay que acabar con el racismo, con un sistema en el que de verdad seamos iguales sin jerarquías clasistas. Hay que defender la libertad sexual plena en lugar de enfrentar unas identidades a otras, como sucede ahora cuando los trans se enfrentan a lo que ellos llaman TERFs. En suma, hay que actualizar la teoría marxista, que incluye sus propios desarrollos dialécticos. Pero todo aquello que se sustituya debe ser sustituido por algo mejor. No basta con sustituir, es necesario superar. Además, es normal que las organizaciones discutan y debatan sus diferencias, pero es necesaria la más amplia unidad por la base. Nunca dividir a nuestro pueblo. ¿O esperamos a que nos distraigan y fragmenten más y más hasta que seamos fáciles de derrotar para el enemigo? No, porque nosotros no queremos perder, pero habiendo resaltado por el camino nuestras identitarias y egocéntricas diferencias. Ya lo dijo José Díaz. Por la unidad, hacia la victoria.